¿Cómo se pone la tuerca de la amoladora? Porque acá viene el cuestionamiento. ¿Se pone así o se pone así? Porque si lo miras bien, vas a ver que acá tiene como una depresión, pero del otro lado tiene como un escalón. Entonces, ¿cómo se pone? ¿Con el escalón hacia abajo o con el escalón hacia arriba? Bueno, eso va a depender del tipo de disco que quieras colocar en tu amoladora radial o esmeril. Pero quédate tranquilo que ahora te lo explico, ahora te lo explico. Y también te voy a explicar en total 5 errores que no debes cometer con tu amoladora angular. Pero ojo, ojo, porque muchas de estas cosas que parecen muy simples, según algunos, en muchísimas ocasiones se pasa por alto. Y en otros no se saben porque tampoco vienen explicadas en muchos manuales. Así que presta mucha atención a esto. Y ahora, como corresponde, empezamos con el error número 1. Sí, señor, número 1. Y tiene que ver con quitar los elementos de seguridad de la amoladora angular. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sus dos elementos principales. Uno es la manija de seguridad, que nos va a brindar soporte y mayor fuerza para poder trabajar con la máquina de forma segura. Y segundo, muy importante, nunca quitarle la guarda de protección de disco, que es esta que tenemos acá. Mirá, si quitas esta guarda, estás permanentemente expuesto a que ante cualquier problema tu mano o parte de tu cuerpo esté en contacto con el disco de la amoladora, con lo cual podés sufrir un enganche, sí, sí. Pero ¿qué podés engancharte? Bueno, podés engancharte tu ropa de vestir, alguna cuerda o correa que venga de algún buzo, de alguna ropa, como así también algún gorro, sombrero que tengas puesto, o en el caso de las personas que tengan cabello largo y lo tienen suelto, se pueden enredar con la máquina y eso puede ser catastrófico. Así que mucho cuidado con quitar esto. El otro problema fundamental es que esta guarda de seguridad lo que hace es ir desviando la chispa de corte, cuando cortamos metal, hacia un lugar determinado, que lo vamos a variar con la posición del ajuste de la guarda. Pero también nos va a proteger, desde este punto de vista, si se llega a partir un disco, tanto de corte como un disco de desbaste, sobre todo los de piedra, que son muy peligrosos si se rompen. Y acá me detengo un poquito. ¿Por qué? Porque el disco de piedra es extremadamente peligroso si se parte. Antiguamente en las piedras de banco venían piedras bastante gruesas y muchas veces se iban rayando de costado y se iban fracturando. Y de eso ha habido incontables accidentes, incluso mortales. Y esto no quiere decir que el disco de corte sea menos peligroso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el disco de corte, al ser más finito, evidentemente el impacto es menor, pero también puede ser muy cortante. Bien, pero la piedra es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Por su velocidad cinética. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que al tener mayor masa y al ser despedido a la misma velocidad de rotación, en las amoladoras chicas aproximadamente a unos 11.000, 11.500 revoluciones por minuto, que es muchísimo, equivale a unos 80 metros por segundo, y al tener mayor masa, un trozo de piedra de desbaste puede ser extremadamente peligroso. Número 2. Y así como dijimos de no quitar los elementos de seguridad de la máquina, de la amoladora, es súper recomendable, es más, es necesario que antes de usar la amoladora tengas tus elementos de protección personal. Bien, esto va a evitar que ante cualquier inconveniente, no hace falta que sea un accidente, a veces una chispa puede llegar a afectarte tanto a vos como a otra persona. Entonces, estos elementos son los siguientes, los que tenés acá. Mirá, tenés gafas de protección, también tenés protección auditiva, ya que el sonido permanente de una amoladora puede dañar tu oído. También es recomendable, si podés, utilizar un casco de tipo industrial, no son muy caros. También barbijo en caso de ser necesario, alguna antiparra especial si trabajás con algún producto peligroso. Y como no todos los tipos de trabajo son iguales, ni los discos que vamos a utilizar son iguales, mayormente se recomienda usar guantes para proteger la mano, pero no guantes de tela, no ese guante de tela que se puede enganchar con las fibras. Bien, en lo posible si usas guantes que sea un guante de Descarne. un guante de material anticorte o también como los que se utilizan para soldar. Ese tipo de guantes, si es bien ajustado a la mano, también te puede servir. Por lo demás, no está de más aclarar en lo posible un calzado de tipo industrial, con protección, como así también el resto de la ropa que sea de trabajo. Recordad que lo más importante es el operario, sos vos que estás trabajando con la máquina, así que a cuidarse. Número 3. Tercer error más común con las amoladoras angulares, radiales o esmeriles, y es el tamaño del disco. Siempre, pero siempre, siempre utiliza un disco que sea del tamaño recomendado a la máquina que estás utilizando. Es decir, si tenés una amoladora como esta que tenemos acá, que es de 115 milímetros, o su equivalente a 4,5 pulgadas, recordad que los discos tienen que ser de la misma medida, 115 milímetros o 4,5 pulgadas. Nunca colocar un disco que sea de mayor diámetro al de nuestra emuladora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque si yo quiero poner un disco más grande, voy a decir, uy, mira, en el eje va bien, incluso también ajusta. Listo, ya está, funciona, mira qué lindo. Bueno, este es uno de los peores errores que podés cometer
en tu vida, mi amigo. Exactamente. Y mira, fíjate, acá tenés la razón. Cada fabricante le coloca acá las características técnicas y este, por ejemplo, es un disco que es apto para 6.650 RPM o revoluciones por minuto o vueltas por minuto. Y estas son las revoluciones máximas admitidas para este tipo de disco. Es decir, que en una emuladora que trabaja a 11.000 no lo puede utilizar. Caso contrario ocurre con cualquier otro, como este de esta marca, que ahí me fijo dónde están las características, y por acá lo dice, por acá arriba. Este es apto para 13.300 RPM. Es decir, que si esta máquina tira 11.000 RPM, con este estoy sobrado. Bien, me sobran RPM y no tengo ningún problema. Pero nunca, nunca, nunca colocar un disco de mayor tamaño para el cual fue diseñado para la máquina. Pero ¿y qué puede ocurrir si igualmente le quiero poner este disco? No hago caso y le pongo este disco. Bueno, lo más probable es que el disco este en algún momento, al no soportar la cantidad de vueltas por minuto, empiece a deshacerse, empiece a fragmentarse y salgan despedidos trozos para todos lados. ¿Te puede pasar? Sí, es muy probable que te pueda pasar. Pero atención, que esto que estamos diciendo no es algo que nos parece a nosotros acá en Técnica X. Bien, esto está respaldado por normas industriales. Quiere decir que muchos ingenieros a lo largo de los años se han dedicado a analizar la integridad que puede soportar un disco para amoladora. Así que tenedlo en cuenta. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso ahí está, buenísimo. Muchísimas gracias. Y ahora sí, número 4. ¿Número 4? Sí, vamos con el tema de la tuerca. ¿Cómo se coloca la tuerca en la amoladora? ¿Así o así? ¿A vos qué te parece? Mira. ¿Ves? Ahí la tuerca tiene una depresión. Ahí se nota muy bien, fíjate. Y recién después comienza la rosca. Y del otro lado es al revés. ¿Ves que tiene un escaloncito? Ahí se alcanza a ver muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que lo define el disco, la forma en que va la tuerca? Si va así o va así. Bueno, te voy a explicar cómo ocurre esto. Fíjate, por ejemplo, en el caso de los discos que son planos completamente, como este de corte. ¿Ves? En este caso, una vez que lo colocas, fíjate que vas a poner la parte plana, es decir, la de acá arriba, la que tiene la depresión, en contacto con el disco. Ahí está. Fíjate que así nomás lo ajusto y ya el disco queda firme. ¿Ves? Y en el caso de la otra parte, bueno, te muestro, mira, cómo quedaría, porque alguno va a decir, ¿por qué no lo pones al revés? Bueno, mira, lo pongo con la parte, en vez de plana, con el escaloncito hacia arriba, fíjate, mira. ¿Ves? ¿Ves cómo queda el disco? Si vos llegás a encender la amoladora y querés cortar así, vas a destrozar el disco, va a salir para todos lados, lo cual es un peligro. Bien, bueno, ahí le contestamos a los que tienen la otra duda. Y después tenés los discos con centro deprimido, ¿ves? Como este de acá, ¿se nota? Que está más abajo la parte del ajuste. Mira, ahí se nota. Entonces, los que tienen centro deprimido, vos lo pones así en la amoladora y ves que tiene el escaloncito. El escaloncito va a ir para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, fíjate bien. ¿Ves ahí? ¿Se alcanza a ver? Está más abajo el contacto con la arandela de fijación. Entonces tengo que complementar ese faltante con este escaloncito que está acá. ¿Se entiende? Ahí está. Esto a mí nunca me lo explicaron y muchas veces en los manuales no aparece. Bien, lo ajusto así nomás con la mano, mira. Es simplemente de demostración. Obviamente cuando la tengas que usar lo vas a ajustar con la llave que corresponde, vas a poner la guarda y todo lo demás. Y fíjate que el disco ya quedó firme. Bien. Si yo lo pusiera al revés, porque acá viene la otra pregunta, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ponerlo al revés, con la parte plana hacia abajo, mira. Así te sacas todas las dudas. Yo lo ajusto. Y en apariencia está apretado, pero no tiene un ajuste total. Bien, no queda tan flojo como el otro, pero no es lo adecuado, porque para que quede bien centrado y bien firme, para eso este escaloncito que tenés de sobra acá va a hacer que esto trabaje completamente sellado y fijo. Y el disco no se va a mover para ningún lado. Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Bueno, con la información que te di con respecto a esta tuerca, ya podés trabajar tranquilo y con seguridad sin ningún problema y saber en qué momento elegir la posición de la tuerca. Pero, si querés que te cuente otros secretos con respecto al diseño de esta pieza, bueno, déjalo acá abajo en los comentarios y en otro video te lo cuento. ¿Qué te parece? Muchas gracias a los que se engancharon con el contenido educativo del canal, además del entretenimiento, y están colaborando con el Super Gracias, como así también la parte que habilitamos en la descripción del video. Para los que están en Argentina tenés ahí los enlaces, que podés hacerlo a través de Mercado Pago, y para los que están en el resto del mundo podés hacerlo a través de PayPal. También ahí, si tenés tu cuenta, podés colaborar con Técnica X.
y así seguimos haciendo contenido educativo para que todos sigamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Número 5, el error más común que todos podemos cometer. Y ojo con esto porque nos puede pasar a todos. Es dejar la amoladora enchufada después de trabajar. Pero ojo que cuando decimos enchufada también es válido para cuando se corta la luz y queda la amoladora ahí y después vuelve la energía de golpe. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas y ninguna de ellas es buena. Puede pasar que justo estés tratando de sacar el disco, que lo estés manipulando de alguna manera, entonces se activa la corriente y la amoladora arranca sobre tu mano. También puede pasar que la dejes en el piso y la amoladora salga disparada apenas se la vuelve a enchufar. Ni hablar si hay alguien cerca, ni hablar tampoco de los accidentes domésticos por este tipo de cosas, como así también los industriales. Así que muchísimo cuidado con dejar la amoladora enchufada todo el tiempo. También te comentamos que hay amoladoras de tipo industrial, obviamente mucho más caras, que tienen sistemas de seguridad automáticos que bloquean este tipo de inconvenientes. Pero ese es otro tema que podemos tratarlo en otro momento. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Y seguramente nos veremos dentro de muy, muy poquito en uno próximo. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien.